busca de lo desconocido. Con Ricardo Carrera. Al aire con el terrible. El día de hoy vamos a hablar de la máquina que tiene el Vaticano para ver el pasado. Pero bueno, la pregunta es que el pasado no todos lo conocemos, don Ricardo. Sí, correcto, y por eso este es un tema tan preocupante. Es la historia del cronovisor. La historia del Vaticano está repleta de cosas muy antiguas, porque antiguamente los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir. Por eso son famosos los archivos del Vaticano, que incluyen objetos y textos de muchísima antigüedad, que están disponibles solamente para investigadores e historiadores. Y dentro de estos archivos existe un subsuelo en el Vaticano totalmente blindado, protegido con cerraduras de las más altas tecnologías, llamado el Archivo Secreto del Vaticano, donde se custodian los objetos y los textos más sagrados, más comprometedores y más peligrosos, que el mismo Vaticano no quiere que nosotros conozcamos. Dentro de estos objetos hoy vamos a hablar del cronovisor. En el año 2002, el padre Brun, sacerdote, fue el primero en hablar de la existencia del cronovisor en su libro Los Nuevos Secretos del Vaticano. Cuenta que conoció al padre Ernetti y que fue este padre Ernetti el que le habló de su existencia y de cómo creó él mismo este dispositivo, que fue construido a mediados del siglo pasado por el mismo padre Ernetti con colaboración del físico italiano y premio Nobel de Física Enrico Fermi, del científico alemán Werner von Braun y otros 10 científicos sumamente talentosos de entonces. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Este aparato está construido con rayos catódicos, antenas y metales que reciben señales de luz y de sonido de todas las longitudes de onda. El cronovisor permitió al equipo de científicos documentar eventos del pasado. Tiene un buscador que sintonizaba la época específica que uno quería ver, una pantalla que la mostraba y un dispositivo de grabación que capturaba esas imágenes. Y así el cronovisor era como una ventana al pasado que funcionaba como un televisor, capturando ecos del pasado que habían quedado flotando en el espacio. El padre Ernetti, su fabricante, contó que pudo presenciar eventos tan importantes como un discurso de Cicerón en el año 63 a.C., la fundación del Imperio Romano, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la misma crucifixión de Cristo. El 2 de mayo de 1972, la Domenica del Corriere, que es un diario italiano, publicó una nota titulada "Por fin se ha inventado una máquina que fotografía el pasado", y ahí informaba sobre el padre Ernetti y este invento. Y el mismo padre Ernetti dijo que el Papa Pío XII le prohibió revelar ningún detalle sobre el cronovisor para que no cayera en las manos equivocadas. Hasta el día de hoy, el cronovisor permanece guardado bajo 7 llaves en el archivo secreto del Vaticano, y sus inventores ya todos han fallecido, por lo que es absolutamente imposible verificar su existencia. Y como dicen los mismos italianos, se non è vero, è ben trovato, o sea que si esto no es verdad, supieron inventarlo muy bien, terrible. Muchas gracias, don Ricardo Carrera. Interesante poder ver al pasado y escuchar esos discursos o estar presente en esos eventos tan importantes que cambiaron el rumbo de la historia.